Buenas noches y bienvenidos a Escenarios. Hoy vamos a hablar de la sexualidad, qué lugar ocupa en nuestras vidas, cómo incide nuestra educación en la sexualidad y un capítulo aparte acerca de la sexualidad y la discapacidad con la palabra del licenciado Diego Fischer. La sexualidad es parte de nuestra persona en general, de nuestro ser. Hay algunos que le dan más importancia a la parte, por ejemplo, de desarrollar su plataforma intelectual, por ejemplo, en lo económico, y otros eligen más, por ejemplo, en lo emocional, en lo social, y otros en lo sexual. O sea, cada uno decide qué lugar le da a la sexualidad, pero es parte de nuestro ser. Ahora, que esa parte de nuestro ser, que es la sexualidad, está condicionada por un montón de cosas, sí, esa es la realidad. Condicionada por nuestras vivencias personales de cada uno, por la formación de cada uno, ¿no? No es lo mismo tener una persona que atravesó una educación sexual formal a la que no pudo acceder a ella. Son como hablar literalmente de dos personas distintas. La que tuvo la posibilidad de pasar por educación sexual es una persona mucho más madura, razona mucho más cuándo va a hacer uso de su sexualidad y cómo, ¿sí? Respeta mucho más a los otros, independientemente de cómo se perciba al otro. En cambio, el que carece de educación sexual formal, ¿dónde busca la educación sexual? En lo informal, en la calle, en lo que se vende un poco en lo paralelo, que son los videitos, con lo cual hay que tener cuidado. Decía la doctora, hay sobreinformación también, ¿no? ¿Cómo se lidia con esa sobreinformación, sobre todo cuando desde edades muy tempranas se puede acceder a esa información? Sí, bueno, lo ideal sería que todos los adultos, todos los que son tutores, todos los que son padres, entiendan que tienen que estar más atentos que nunca a la responsabilidad que tienen de cuidar justamente a qué acceden los chicos, ¿sí? Hay una sobreinformación, ¿sí?, que a los chicos, por ejemplo, les puede afectar, pero al margen de eso, a los adultos también le afecta. Hay una sobreinformación, pero también de parte de los adultos hay una sobreexigencia acerca de cómo tiene que ser vivida la sexualidad. Y no es justamente eso proveniente de la parte formal. Es la misma sociedad que mete presión. En realidad es un desafío poder disfrutar de la sexualidad como de otras cosas. Entonces la elección de lo que uno busca tiene que ser bien pensado. Y en lo posible que sea lo más científico y profesional posible. Eso también. Sobre todo cuando hay una duda, ¿no? Cuando hay alguna molestia, algún problema que alguien tiene y no lo puede resolver, que busque ayuda profesional. Que no confíe tanto en, como dijiste vos, la sobreinformación. ¿Y cuáles son las dudas que aparecen en la clínica? Bueno, pues en general lo que más se ve en consultorio son problemas que tienen que ver con alguna función de la sexualidad que no llega a su cometido. Por ejemplo, gente que tiene poco deseo sexual o no tiene. Gente que tiene alguna otra problemática, o sea, alguna disfunción o algún otro problema en el desarrollo de su respuesta sexual. Entonces esto hace que la persona se desanime, que se frustre, que cada vez se inhiba más en relación a lo sexual, y esas son las consultas más frecuentes de consultorio. Y por supuesto que eso también tiene relación con cómo está la situación de la pareja. O sea que también lo ampliamos a el escenario en donde ese problema se da. No solo a veces un problema puntual de quien porta la disfunción o el problema de la pareja, o sea, del escenario, ¿sí?, del contexto en el cual ese problema se da. Así que si la pareja acompaña, por ejemplo, a una consulta por alguna problemática de alguna de las partes, mucho mejor, siempre mejor. Claro, eso en el caso de las parejas. Ahora se venden también hay como una digamos, una propuesta social de
de sexo casual a veces, sí. o de cómo se maneja eso, y también hay mucha presión y hay mucho consumo a veces de estimulantes para poder cumplir con los roles, con la presión que implica, con lo que la expectativa que se genera socialmente, quizás no individual. Todo eso es parte digamos, del comercio. Tanto las pastillas como todo producto que se venda como supuestamente para generar algo, ¿sí? que el que consume quiere conseguir, ¿sí? Hay mucho, ¿sí? de una especie de medicalización que no es la apropiada ni la profesional. Entonces, si hay verdaderamente una dificultad, alguna curiosidad porque algo no está funcionando, tiene que ir a algo profesional, a consulta profesional. Y eso es muy independiente de si la persona quiere estar sola y hacer uso de su sexualidad de forma ocasional o si está en pareja. Como me preguntabas vos, oye, las personas quieren disfrutar de su sexualidad de forma sola, digamos, ¿sí? El problema es cuando la presión de que tienen que disfrutar de determinada manera juega en contra. Bueno, esto aplicado, digamos, estamos hablando de las posibilidades de elegir, de la libertad, de la responsabilidad. ¿Qué pasa con esto en la discapacidad? Bueno, de nuevo, la discapacidad, las personas que tienen alguna discapacidad, en primer lugar, que tienen un tema fundamental, primero hay que hacer bien el diagnóstico, ¿sí? O sea que vamos a hablar primero de cuál sería la discapacidad que porta, ¿sí? Pero independientemente de eso, después habrá diferentes intervenciones para hacer. Algunos que hay que acompañarlos, ¿sí? A descubrir formas de disfrutar la sexualidad y a otros inclusive hay que limitar ciertas formas. Todo en función de su salud. Claro. Así que hay mucho para trabajar en un área que todavía falta mucho por dar a conocer, ¿sí? Y digamos hacerlo como partícipe de algo más de nuestra sociedad. Porque siempre, históricamente, a la persona que tiene una discapacidad se discriminó y se lo imagina como automáticamente alguien que no tiene la capacidad de disfrutar, y esto no es así. No, lo que más limita esa capacidad justamente son los condicionantes, por un lado sociales, y los propios condicionantes que tienen que ver con su educación y después también cómo afecta el ánimo de una persona que tiene una discapacidad. Claro. En el caso de las personas con discapacidad, muchas veces la familia está muy presente. ¿Cómo se trabaja con eso? Y sería ideal que la familia también se comprometa mínimamente y que se involucre en un acompañamiento de tratamiento, porque la familia a veces también, digamos, juega muy a favor cuando acompaña, pero a veces también con su mirada, ¿sí? De una persona que tiene una discapacidad, también en vez de ayudar limita más a esa persona. Por eso es importante que el familiar o el contexto más directo también mínimamente acompañe en lo que es el tratamiento, ¿no? Ya sea la pareja o la familia que cada persona con discapacidad tiene, digamos. Y esto va a ser siempre, digamos, una iniciativa de esa familia, porque a nivel público se está trabajando este tema. Y se está intentando que se trabaje cada vez más, ¿sí? Por eso, en lo que hace a la educación sexual formal, también ya está incluido en el programa. Pero hay mucho por hacer, ¿sí? Después, en otros ambientes sociales, como por ejemplo la medicina y la psicología y otras ramas que también ayudan un montón, como kinesiología, en ramas específicas, ¿sí? Se trabaja, pero falta difundir mucho más las posibilidades que tiene una persona con alguna discapacidad de disfrutar, porque muchas veces se marginan, se automarginan, o inclusive la familia un poco lo margina del disfrute sexual porque lo ven como un incapacitado en otras áreas también, y no es así. Claro, y el deseo sexual está. En muchas personas está el deseo sexual y en otras no, pero como consecuencia, ya sea de la discapacidad o como consecuencia de su estado de ánimo que cayó. Por eso también es una cuestión que hay que diagnosticar profesionalmente. No nos podemos guiar por un video en una red social, ¿sí? Que autodiagnostique. No, el diagnóstico lo tiene que hacer un profesional y ahí se verá si la ausencia de deseo tiene que ver con la discapacidad o tiene que ver con que su ánimo se desplomó.
O sea, hay que hacer un diagnóstico profesional, no un autodiagnóstico de redes ni de libritos. Bueno, ¿y cómo influye una sexualidad sana y plena en la vida de estas personas y en la vida de cualquiera de nosotros? Influye como si fuera una tremenda inyección de adrenalina para arriba. Como cualquier persona que va aprendiendo cada vez más de cómo puede disfrutar mejor de su sexualidad, y en particular la población de personas que tiene una discapacidad, es como una inyección para arriba a su estado de ánimo. Entonces es muy positivo, no tiene ninguna contra, todo lo contrario. Muchas gracias. Gracias a ustedes.